Hola chicos, en este último vídeo del grupo 14, por fin, vamos a ver los óxidos de los elementos más pesados de este grupo y vamos a hacer una pequeña reseña de los sulfuros. Son compuestos que al ser el sulfuro una anión más polarizable que el óxido nos va a dar una buena comparación para ver temas de compuestos covalentes, iónicos y lo que hay entre medio de ellos. Con todo esto empezamos. Recordando siempre que pueden mandar sus dudas, comentarios, etcétera, o bien aquí en YouTube, o en el Moodle, o bien a nivel personal. Empezamos. En los óxidos de los elementos del grupo 14 que nos quedan, lo que vamos a observar son dos tendencias principales. En primer lugar, la estabilización de los estados de oxidación inferiores, lo cual se puede relacionar con el incremento del carácter metálico de los elementos, y en segundo lugar, y particularmente para el plomo, por la presencia del efecto del par inerte, que va a estabilizar precisamente este estado de oxidación más 2. Así, frente al silicio, que nosotros principalmente lo que teníamos es un estado de oxidación más 4, en el óxido de germanio ya va a ser posible las dos estados de oxidación, el más 2 y el más 4. Lo único que el más 2 va a ser muy inestable. Podemos verlo en los diagramas de Latimer en medio ácido. Acá y acá podemos ver que el potencial de la derecha es mayor que el de la izquierda. El germanio 0 en medio básico tiene tendencia a oxidarse, dando lugar a germanatos, lo cual indica la actuación como ácido del óxido de germanio en este medio. El germanio es un óxido anfótero, el cual, en medio básico va a dar el germanato que le estaba diciendo, y en medio ácido va a reaccionar solamente en condiciones de acidez muy fuerte, o sea que fíjense que la basicidad de este óxido va a ser muy pequeña para dar el tetracloruro de germanio. El estado de oxidación 2 del estaño va a ser perfectamente estable frente a lo que habíamos visto para el germanio. Lo podemos ver en los potenciales de reducción a la derecha y a la izquierda de dicho compuesto, los cuales son en ambos casos, tanto en medio ácido como en medio básico, menores o prácticamente iguales a los de la izquierda. El estado de oxidación 4 no presenta un especial carácter oxidante, especialmente el medio básico no presenta un carácter oxidante para nada. Luego ambos óxidos son bastante estables y ambos son además anfóteros. El óxido de estaño 4 o dióxido de estaño va a dar reacciones tanto en medio ácido como en medio básico y se va a disolver para dar en el caso del clorhídrico un hexaluro de estaño parecido a los que hemos visto para los tetraluros, donde veíamos que se podía expandir el octeto para dar un anión con hibridación sp3d2, y en medio básico también se da un anión con una estructura parecida, con hibridación sp3d2, pero ahora al tomar OH está actuando en realidad como un ácido. Este compuesto, este anión que se forma, sería el anión estanato. En estado de oxidación 2, en medio ácido, actúa como una base de Bronsted, donde este óxido de estaño se hidrataría para formar hidróxido y en definitiva va a reaccionar con los protones para dar el catión estaño 2+, y agua, y en medio básico va a actuar como ácido reaccionando con los OH para dar el anión estanito. Algo parecido ocurre en el caso del plomo, solo que ahora el plomo es un agente fuertemente oxidante. El estado de oxidación más 4 va a estar desestabilizado y va a tender a reducirse por el efecto del par inerte.
Vemos así el alto potencial de reducción, tanto en medio ácido y bueno, un poquito más básico, un poquito menor en medio básico, y bueno, el estado de oxidación más 2, tanto en medio ácido como en medio básico, es claramente estable. La reactividad va a ser bastante similar a lo que hemos visto para el estaño, con expansión de los tetos, hibridación sp3d2, ya sea para tomar el anión, la base conjugada del ácido, o bien para tomar los OH, los aniones hidroxilo. En medio básico nuevamente se formará el catión, plomo 2+, o el plumbito. La batería de plomo utiliza la química redox precisamente de este elemento. La batería de plomo está formada por un ánodo que contiene plomo metal cuando está cargada y un cátodo que contiene óxido de plomo. El plomo se va a oxidar a plomo 2+, que va a precipitar como sulfato de plomo, y el óxido de plomo se va a reducir también a plomo 2+ y a precipitar como sulfato de plomo. Fíjense que aquí estamos mostrando los potenciales de reducción. Este habría que cambiarlo de signo cuando obtenemos la reacción total, en donde pueden ver que plomo y óxido de plomo dan lugar, junto con el sulfúrico, al sulfato de plomo. Las especies que están en los electrodos están siempre en estado sólido, si se fijan, lo cual le va a dar mucha estabilidad al potencial que se obtiene. Podemos ver que el sulfúrico tiene la doble función de aumentar el potencial de reducción del óxido de plomo y a su vez proporcionar los aniones sulfatos necesarios para precipitar el sulfato de plomo. Vemos que tenemos aquí conjunción de propiedades redox, precipitación, ácido-base, etc. Bueno, este sería el esquema de la celda, donde tenemos el ánodo, donde se produce aquí la oxidación del plomo. Esto es en la reacción de carga, en la de descarga. Aquí el óxido de plomo, que precipitaría a sulfato de plomo. Entonces esa sería la que estoy mostrando en este sentido, sería la reacción de descarga. Después de esta batería ser recargable, podemos aplicarle un potencial contrario para producir el cargado de la celda y pasar del sulfato de plomo a nuevamente al plomo y al óxido de plomo. Bueno, con eso terminamos el óxido y vamos a hacer un pequeño repaso a los sulfuros de los elementos del grupo 14. Lo que vamos a ver conforme bajamos en el grupo es principalmente un aumento del carácter iónico y una disminución del estado de oxidación. En eso son muy parecidos a los óxidos. La diferencia que vamos a tener con los óxidos es que el anión sulfuro va a ser un anión mucho más polarizable de lo que es el anión óxido. Por lo demás, el sulfuro de carbono se va a presentar como moléculas discretas, en definitiva, muy parecida a lo que se obtiene para el dióxido de carbono. En cambio, para el sulfuro de silicio se presentan cadenas covalentes. Recuerden que para el óxido de silicio lo que obteníamos eran las unidades tetraédricas que se unían por uniones silicio-oxígeno-silicio. Lo mismo ocurre para el sulfuro de germanio. Podemos ver que en este caso, en vez de cadenas, lo que se están formando son láminas. En el sulfuro de carbono tenemos una estructura molecular, es decir, que podríamos considerarla como de 0 dimensiones. En el sulfuro de silicio sería de una dimensión, y ahora en el sulfuro de germanio tendríamos dos direcciones. Los sulfuros de los elementos más pesados van a tener varias diferencias con respecto a los más ligeros. En primer lugar, va a predominar el estado de oxidación más 2 frente al más 4 de los anteriores. Esto va a dar lugar a un aumento muy importante del carácter iónico.
Ambos sulfuros se consideran como sólidos iónicos principalmente. No obstante, el plomo va a tener un mayor carácter iónico que el estaño, debido a su mayor tamaño, al mayor tamaño del plomo con respecto al estaño. Vemos así que mientras que el plomo da lugar a una estructura tridimensional, el estaño da lugar a una estructura bidimensional, indicando que hay un aumento en la direccionalidad del enlace. Este carácter de compuestos iónicos se refleja en sus productos de solubilidad, los cuales nos indican que aunque en una proporción muy chiquita, estos sólidos se disuelven en agua para dar los respectivos iones. A modo de resumen, podemos decir que los óxidos de los elementos más pesados forman unas tendencias similares a las que ya se habían visto para los más ligeros. Se ve un aumento en la estabilidad del estado de oxidación más 2, un aumento del carácter iónico, sobre todo en los compuestos con estado de oxidación más 2, y por tanto también un aumento de la basicidad, mientras que en los más ligeros hemos visto óxidos predominantemente ácidos o ligeramente ácidos. Ya para estaño y plomo, los óxidos que se forman tanto en estado de oxidación más 4 como más 2 son anfóteros, reaccionan tanto en medio ácido como en medio básico. Para los sulfuros se obtiene una tendencia similar, en donde hemos podido apreciar cómo el carácter covalente va claramente disminuyendo a medida que bajamos en el grupo, y también se produce una estabilización del estado de oxidación más 2. Bueno, con eso terminamos estos vídeos dedicados a los elementos del grupo 14. Nuevamente les insisto en que cualquier duda o comentario me lo envíen aquí en YouTube, o bien en Moodle, o bien a mi mail. Un saludo y cuídense mucho.